Con el quórum legal correspondiente damos inicio a la sesión de la Comisión de Hacienda. Ricardo. Gracias, presidente. Buenos días, señores senadores, señores miembros. El primer punto del orden del día es el proyecto de ley que establece medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y precios de facturación de combustibles. Este proyecto fue presentado por varios senadores, ha sido incluido en el orden del día debido a que tiene una moción de tratamiento para este día jueves. El objeto de este proyecto es establecer medidas de transparencia y publicidad sobre la estructura de costos y los precios de facturación de combustible en el territorio paraguayo. Se refiere en el proyecto a un cálculo de la estructura de costos de importación y el precio de facturación, los cuales serían determinados por el Poder Ejecutivo para cada empresa importadora, de acuerdo a la reglamentación del mismo proyecto. Estos precios de facturación serán referenciales y no constituirán precios mínimos ni máximos de venta al consumidor final. El Poder Ejecutivo debe requerir a las empresas toda información que estime necesaria y será proveída como una declaración jurada y tendrá carácter público. La actualización del cálculo de costo de importación y el precio de facturación para cada tipo de combustible y por cada empresa importadora se realizará en forma quinquenal los días 1 y 16 de cada mes. Y las informaciones y documentos que requiere la ley tendrán carácter público, incluso las informaciones requeridas al sector privado y de libre acceso a la ciudadanía sin restricciones de ningún tipo, salvo los restringidos por otras leyes. La autoridad de aplicación de este será el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio deberá conciliar con la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de Hacienda. Según los proyectistas, a través de este proyecto se podría dar lugar a un sinceramiento respecto a la estructura de costos a efectos de determinar los precios finales y evitar la remarcación de los precios sin un fundamento real. Los informes fueron solicitados al Ministerio del Interior, Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Hacienda, a Petropar. No han respondido aún. La que sí respondió es la Dirección Nacional de Aduanas y manifiesta que no tiene objeciones ni reparos al proyecto, ya que no afecta al funcionamiento y no colisiona con las funciones de esta institución. Sin embargo, la Coracon sí señala que ha venido realizando consistentemente el análisis de posibles barreras regulatorias a la competencia. Menciona 3 principios de regulación eficiente: la necesidad, principio de necesidad, de proporcionalidad y no discriminación. En cuanto al principio de necesidad, se refiere a que la meta de la regulación debe ser corregir un fallo de mercado o lograr un objetivo de interés general que el mercado no puede satisfacer por sí solo. El principio de proporcionalidad señala que la medida a implementarse debe ser proporcional al daño que pretende evitar, o sea, en un análisis costo-beneficio. Y el principio de neutralidad o de no discriminación, según el cual el Estado no debe otorgar ventajas competitivas a ciertas empresas, sean estas de propiedad estatal o no, de cualquier nacionalidad o en base a otro factor discriminatorio. La Comisión Nacional de Competencia no está de acuerdo con el proyecto, por tanto, recomienda no aprobar. Señor presidente. Sí, el senador Rasmussen está en el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo quería hacer, de hecho, estuve trabajando esta mañana con representantes de la CONACOM en base al dictamen que acercaron a las comisiones. Y bueno, consensuamos en trabajar en modificaciones. Entonces, mi planteamiento es postergar 30 días, presidente. Yo creo que en 30 días ya vamos a tener, bueno, de hecho, en una semana ya vamos a tener modificaciones que vamos a poder socializar con los colegas y con las demás instituciones y ahí ir trabajando seguramente ante los 30 días para ver si llegamos a un consenso, presidente. Entonces, esa es la moción en concreto. Bueno, en una moción de orden, una postergación por 30 días que plantea el senador Rasmussen. Someto a votación si estamos de acuerdo. Postergación por 30 días.
Perdón, presidente, ¿por qué postergaríamos? Ahí estuvo Se va, planteando. se va a trabajar Está de en acuerdo. modificaciones. Esperanza. El proyectista está pidiendo postergación, que es Estefan. Pero ¿y 30 días, Estefan? Me pregunto. Y podemos plantear 30 días. Yo igual voy a acercar las modificaciones ya antes y si por ahí sacamos dictamen, podemos, para no meter y sacar nomás. Someto a votación en una moción de orden. Por favor, si puedes contar. 7 senadores, ya reúne 8 senadores, reúne la mayoría suficiente, señor. Bueno, se posterga por 30 días, es el primer punto. Pasamos al segundo punto, Ricardo. Gracias, presidente. El siguiente punto es el proyecto de ley que establece la exoneración en el pago para la expedición del certificado de antecedentes policial y judicial a personas desocupadas. Este proyecto fue presentado por el senador Derlis Osorio y ha sido postergado debido a que no contaba en ese momento con informes técnicos. El objetivo de este proyecto es básicamente exonerar el pago de la expedición de certificados de antecedentes policiales y judiciales a personas en situación de desocupación. Para este proyecto se refiere a una debida comprobación de su situación y para esto se recurre al Ministerio del Trabajo a efectos de calificar y certificar esta situación de desocupación. Este trámite, según el proyecto, debería de ser lo suficientemente expeditivo y realizado a través de mecanismos o medios informáticos. En cuanto al financiamiento, se establece que los recursos que demande esta ley deben incorporarse al presupuesto general de la Nación posterior a la promulgación de la misma ley. El proyectista señala que a través de este proyecto se podría apoyar a la búsqueda y a encontrar trabajo a las personas que están desocupadas y que están con intención de trabajar. Y que esta situación de la expedición y el cobro de estos certificados resulta un obstáculo en la búsqueda. Se han solicitado también informes al Ministerio de Hacienda, a la Corte Suprema en el caso del antecedente judicial y antecedente policial, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Trabajo en cuanto al certificado de ocupación o desocupación. Ninguna de estas ha respondido todavía, salvo la Policía Nacional, que hemos obtenido una nota que ha remitido la Policía Nacional al Ministerio del Interior, en la cual menciona que no tiene reparos al proyecto de ley. Sin embargo, hace alusión a la creciente franja de exoneraciones que cada vez se van ensanchando más, lo cual desangra su fuente de financiamiento 30, recursos institucionales, que es la única fuente de ingreso con que ellos cuentan. Por lo tanto, si se aprueba este proyecto, solicitan que el Ministerio de Hacienda les reponga de alguna manera lo que no, el ingreso que no tendrían si se está sancionando esta ley. Señor presidente. Su micrófono, señor presidente. Senador Derlis Osorio pidió la palabra. Sí, muy buenos días, presidente, compañeros. Realmente la gente que está buscando trabajo en nuestro país tropieza con un problema enorme cuando para completar su carpeta debe tener el certificado de no poseer antecedentes policiales y judiciales. Es una traba. De hecho, estas personas ya están pasando por malos momentos y creo que deberíamos de facilitarle esta posibilidad de que puedan acceder a estos documentos sin ningún pago. Hoy día es la provisión de estos documentos se hace de manera electrónica, así que a mi criterio no tiene ningún justificativo que el Estado tenga que cobrarle a la gente empleada por una información que puede ser proveída de forma electrónica. En eso se basa concretamente, presidente y compañeros del proyecto. Muchas gracias. Gracias, senador. Ricardo, ¿no hay otra persona que pidió la palabra? No, señor presidente, no hay ningún inscripto que haya pedido la palabra. Vamos a someter a votación entonces la aprobación del proyecto de ley que
Doctora Desiree Masi. Presidente, yo tengo una pregunta, si me permite. Primero la senadora Masi y posteriormente el senador Rasmussen. Senadora Masi. Gracias, gracias, presidente. Yo quería saber a cuánto asciende la exhortación para, porque es cierto lo que dice identificaciones. Yo estoy muy de acuerdo con el proyecto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que uno a cuánto asciende? Dos, ¿por qué no se hace una cuestión como se hace en el portal único? Hacemos un proyecto de ley, si hace falta, le pregunto a Derlis, donde uno, así como baja todos los certificados y esto, y espero que esto sea gratuito y TAC se baja de ahí, incluso se evita todo ese trámite ahí. Entonces, en la realidad, el certificado que ustedes saben, ¿verdad? Los antecedentes policiales, ese es un invento. El que te vale, el de verdad, es el antecedentes judiciales. Pues lo de policial es un invento de la policía en algún momento, pero el que te vale, el que está, el que es legal, el que te exigen, es el de antecedentes judiciales. Antecedentes policiales es un invento que es histórico, vamos a decir, pero de todos modos, ¿a cuánto asciende? Y porque ya no hacemos nomás directamente, hacemos el proyecto de ley y esto va, como mucho estamos bajando, certificado de nacimiento, de esto, de aquello, se baja directamente del portal, se imprime y no se paga nada. Todos estamos haciendo eso, o muchos por lo menos hacemos eso directamente. No sé por qué en este caso no se podría hacer eso, por ejemplo. Gracias. Gracias, senadora. Senador Rasmussen. Gracias, presidente. No, era en el mismo sentido, era preguntar si el senador proyectista tiene información de a cuánto ascendería el... Yo supongo van a ser menores ingresos para la policía, ¿verdad? Para identificación, ¿verdad? Pero igualmente estoy de acuerdo en que esto debería ser sin costo, sobre todo si es digital para las personas ocupadas. Gracias. Senador Osorio. Sí, presidente. Realmente yo no tendría que esperar 8 días más para tener esa información bien detallada de a cuánto podría ascender el costo que esto significaría o la pérdida que significaría para estas instituciones. Creo que no va a significar mucho, pero sí es muchísimo dinero para la gente desempleada que está buscando trabajo. Entonces, podríamos esperar una semana más si todos están de acuerdo y tratar de tener esos números, tener esa información que hemos solicitado, presidente. Bueno, una moción de postergación plantea el proponente de este proyecto, que es el senador Osorio. Por favor, si podemos votar por la postergación de 8 días. Siete senadores han votado por la postergación, señor presidente. Bueno, 8 se senadores. se posterga. Pasamos al punto 3. El siguiente punto, señor presidente, senadores, es el proyecto de ley de salud mental que fue presentado por las senadoras Lilian Samaniego y la entonces senadora Mirta Gusinski. Este proyecto hace referencia a 44 artículos. Se refiere a derechos y garantías en el cual se establece el objeto de esta ley que pretende asegurar a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas que padecen salud mental, padecen de problemas mentales, que se establecen en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Se considera parte integrante de la presente ley los principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental. El ámbito de aplicación son los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tenga, deben adecuarse a los principios establecidos en la presente ley. En este también se establecen los derechos de las personas con padecimiento mental y bajo este título se reconoce que el Estado debe garantizar los derechos de las personas con padecimiento mental. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud a partir del área específica que designe o cree para tal efecto.
la que debe establecer las bases para un plan nacional de salud mental acorde a los principios establecidos. El artículo 32, que es el ámbito directo de aplicación o de estudio de la comisión, establece que en forma progresiva y en un plazo de no mayor a 3 años a partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo debe incluir en el presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo de 10% del presupuesto total de salud. Una mención especial a los principios de protección de enfermos mentales y mejoramiento se incluye o se agrega al proyecto. En cuanto a los recursos, también esta misma declaración de las Naciones Unidas establece algunas formas de financiamiento, y las notas que hemos recibido al respecto son varias. La Sociedad de Salud, Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, sugiere modificar el artículo 32 asignado a la salud mental, que deberá incrementarse en un 10% anual hasta alcanzar la cobertura necesaria a la demanda del servicio. Este presupuesto se asignará a la Dirección Nacional de Salud Mental. El informe técnico del Ministerio de Salud no modifica el artículo presupuestario, señala que nuestro país es uno de los pocos de la región que no cuenta con una ley de salud mental. Comentan que en los años 90 y 91 ya se ha intentado aprobar una ley de salud mental, pero no ha prosperado. Mientras que el Ministerio de Hacienda se refiere solo a 2 artículos estrictamente de carácter presupuestario, que son el 31, que designa la autoridad de aplicación, y el 32, que señala el presupuesto que financiará el proyecto en cuestión. El Departamento de Ingresos de la Coordinación de Planificación de este ministerio dice que no fue propuesta del Poder Ejecutivo. La aplicación de este proyecto requerirá recursos adicionales en el presupuesto y podrá condicionar la disponibilidad de los recursos de la Tesorería General. Luego, en relación al incremento progresivo señalado en fuente 10 de recursos del Tesoro, tiene un alto grado de inflexibilidad y rigidez. Por otro lado, no se divisa cuadros, ingresos y gastos, por lo que no se puede determinar con exactitud los términos y el impacto financiero de la propuesta. La asignación Presidente. presupuestaria. Señala. Presidente. Señor. Sí, deciré. Presidente, justamente, viste que estábamos charlando informalmente, charloteando con Esperanza antes. Este proyecto, pues, Sí. no para no hacerle perder nomás tanto tiempo, y también a Ricardo, Esperanza puede explicar tal vez mejor, pero esto ahí ya se anotó. Esperanza está en audiencia pública ayer hasta las 2, como estaba contando Esperanza. Yo le dejo se está consensuando absolutamente todo. Ahí sí le podés dar la palabra, presidente, a Esperanza, y brevemente, porque si no, Ricardo va a continuar hablando y prácticamente ya se cambió gran parte del proyecto y sobre todo se está consensuando ya. Eso Okay. nomás para... Dale, deciré. Senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Sí, y como lo señalaba Desiree, este es un proyecto incluso que se estuvo discutiendo inclusive en el periodo legislativo anterior. Ahora fue retomado hace más de 2 años, la propuesta por los proyectistas, y se hizo una comisión técnica con el Ministerio de Salud, las universidades, con el Hospital de Clínicas, con las sociedades. Bueno, y eso llevó mucho trabajo de la Comisión de Salud, sobre todo. Ahora se agregó la Comisión de Discapacidad con el senador Riera, y bueno, él también se agregó como proyectista de la ley. Y había una de fondo que va a ser seguramente la más importante, y que todavía habrá algunas variantes sobre el tema de la desmanicomialización, de hacer, ir cerrando el hospital psiquiátrico como conocemos hoy, ¿verdad? Como una cuestión de casi de depósito de los pacientes con discapacidad mental o psicosocial, y mudando ese hospital de manera progresiva a centros de rehabilitación para los pacientes crónicos
y camas de agudos dentro de los hospitales generales. Esa es un poco la esencia. Hay un interés, digamos, de compaginar todo. Estuvimos la semana pasada, tuvimos una reunión desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, y anoche de nuevo más de 100 personas, incluso Desiree y su asesor pudieron entrar porque tuvimos más de 100, que es lo que permite, para que vean nomás el interés y la participación de la gente. Y estuvimos desde las 7 de la mañana, de la noche, hasta la 1:30. Casi se terminó, pero necesita todavía pulirse algunas cosas, entre ellas el tema de presupuesto. Y ahí es donde yo les comentaba de manera informal que se oficializara el quórum de la posibilidad de esta ley de Cenavico, que tiene dentro del 50% de lo que recauda, se habla de manera genérica para generar espacios de rehabilitación, etcétera, genéricos. Tal vez de allí podemos, hablando con el ministro de Hacienda, del 50% o dejar 10% para el proyecto de salud mental que permita crear estas unidades para rehabilitación de adictos, para pacientes crónicos que necesitan otro tipo de rehabilitación, etcétera, y ir haciendo un crecimiento progresivo, ¿verdad? Nadie espera que de un día a otro se cierre y se termine. Entonces, presidente, yo lo que le quería sugerir es que podemos, si quieren, aprobar con modificaciones, y si la comisión da un voto de confianza a la Comisión de Salud, donde finalmente se va a debatir con la Comisión de Discapacidad, y yo me imagino que legislación, porque hay mucho de estilo también. Esto fue redactado mucho por el Ministerio de Salud como programa, y hay cosas que me parece que tienen que ponerse como inciso para que sea más fácil de interpretar la ley. Hay todavía para mí un trabajo, y yo voy a pedir que nos den una semana más para la redacción final, y que podamos ahí con Desiree, con Antonio, con Jorge Querey, con todos los que somos médicos y los técnicos, tener una última versión sobre la que tenemos de la comisión técnica. Está sobre todo las grandes disputas que habían, que a veces como se formaron dos grupos ya era una cuestión así de uno, y entonces no les dejaba a unos y otros mirar la posibilidad de un texto intermedio, digamos, de conciliación, y creo que eso es lo que se logró en estas dos reuniones maratónicas, ¿verdad? Entonces, presidente y colegas, les pido un voto de confianza para que podamos aprobar con modificaciones y que nos den, yo creo que no vamos a llegar para el jueves con todo lo que necesitamos, pero una semanita más, y yo creo que una reunión, Desi, contigo, con Antonio, con Jorge, con la gente de las comisiones, incluso con los técnicos de legislación, y es como ir puliendo algunas cosas que son de estilo y dos o tres cosas que nos faltan. Por ejemplo, había un artículo que hablaba de hacer un censo cada 2 años, que no sé qué sentido tendría censar a todos los pacientes que estén internados, por ejemplo, si eso puede durar 8 días, 5 días, y no sé. Pero después, cuando hablé con ellos, entendí que lo que ellos querían es un sistema de información permanente o datos epidemiológicos para conocer la realidad. Entonces, pensamos de cambiar el censo cada 2 años por un observatorio, como tenemos, por ejemplo, para accidentes de tránsito. Accidentes tiene una experiencia entre emergencias médicas, la policía, registros públicos, etcétera, para saber la cantidad de personas con discapacidad, muertos, edad, sexo, tipo. Hay un observatorio muy interesante, incluso interinstitucional, y yo le decía, ¿por qué no hacemos un observatorio para hacer el seguimiento? Y creo que va a tener que cambiarse la redacción en ese sentido. O sea, son esas cosas las que estamos
mejorando, entre comillas, y les pediría eso, que podamos ya si quieren, para no volver a tratarlo con modificaciones, que podamos tener el texto, acercar a todos con tiempo y sobre eso finalmente tratarlo, si es posible para mí el próximo jueves, porque podamos llegar para este jueves que estaba previsto. O si no, ustedes postergamos y traemos las modificaciones, ojalá ya para el próximo martes, y lo leemos acá, como ustedes lo prefieran, presidente. Gracias, senadora. Tenemos dos propuestas de la senadora Esperanza. Una es la postergación por 8 días. Hay que tener en cuenta que este proyecto, casi el 99% es una cuestión técnica de salud y solamente 1% que sería la parte presupuestaria, que sería lo que atañe a la Comisión de Hacienda. Voy a poner a consideración una postergación de 8 días planteada por la senadora Esperanza. Presidente, una consulta. Entiendo que la moción fue aprobar con modificaciones o fue postergar finalmente. Me confundí. Perdón. Claro, pero de igual manera va a llevar 8 días de tiempo, senador, acercar la propuesta. Si se aprueba con modificaciones, ya cada uno ve, una vez que tengamos, se le acerca como habitualmente antes de la sesión todas las modificaciones que salgan. O si no, postergamos 8 días y ahí traemos todo el texto final para que lo vean, ¿verdad? Yo creo que entre el viernes y el lunes tendríamos que tratar de sacar una reunión, aunque sea por Zoom, de la gente que estamos involucrados en el tema, tomar todo lo que se discutió en estas 2 sesiones y terminar de redactar. Algunas cosas son de estilo y otras, como el caso del presupuesto, como ustedes vieron, dice el ministerio proveerá, no existe. Entonces, mi idea es hablar con el ministro de Hacienda sobre Cenavico como una de las posibles fuentes de financiamiento. Y el otro tema es que se coloca de base incrementar el presupuesto sobre la Dirección de Salud Mental. Y la Dirección de Salud Mental hoy ha de tener 2.000 guaraníes de presupuesto, subirle 10% de 2.000 guaraníes. O sea, aquí es otro el parámetro allí. Entonces, eso todavía hay que buscar una fuente, pero va a hacer modificaciones. Las dos cosas, Esteban, o ya aprobamos con modificaciones y después nomás ya vemos las propuestas finales o postergamos 8 días. Parezca mejor. Aclarado, senador Rasmussen. Sí, no, yo creo conveniente aprobar nomás ya con modificaciones y después, en todo caso, digo para tener dictamen, para no entrar otra vez en el proceso, ¿verdad? Esa sería mi propuesta, si está de acuerdo la colega presidente. Gracias. Bueno, vamos a someter a votación la aprobación con modificaciones. Los que estén de acuerdo, por favor, se va a votar. Cinco senadores han votado por la aprobación con modificaciones, señor presidente. Bueno, aprobamos entonces. Muchas gracias por el voto de confianza a los colegas médicos. Siguiente punto. Gracias, presidente. El siguiente punto es el proyecto de ley que modifica y amplía la programación de ingresos y gastos del presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por la Ley 6.873, a efectos de incrementar a la Tesorería General y a las entidades Congreso Nacional y Cámara de Senadores. Este proyecto fue presentado por el senador Sixto Pereira. Con la ampliación se busca la provisión e instalación de generador de energía eléctrica, reacondicionamiento del sistema de climatización central, modernización de las cabinas de ascensores, reacondicionamiento del sistema de servicios de limpieza de áreas comunes, ampliación de la capacitación, capacidad de cómputo de la infraestructura virtualizada, servicio de respaldo de Internet,
reestructuración de redes, reacondicionamiento de oficinas y sistemas de conferencias virtuales y la reincorporación al presupuesto del Senado del saldo de la cuenta del Tesoro Público de la donación de la República China Taiwán en $60.080. En el nivel 100 se pretende responder a la acción de inconstitucionalidad que fue planteada, la reposición de salarios y el incremento de personal contratado, de esta manera al llegar hasta fin de año, además de elevar el salario mínimo a 35 funcionarios y la provisión de bonificaciones por responsabilidad, incorporar nuevo personal contratado para el desarrollo de TV Senado, al igual que personal de limpieza y personal policial para custodios de la casas del Congreso Nacional. Como se puede ver ahí, el total de la operación en el proyecto original era de 15.379 millones, con una reprogramación de 1.200. Por tanto, la ampliación neta es de 14.179 millones. Luego se ha incrementado este monto en 1.800 millones, que es el último monto que se ve ahí en la última parte en amarillo. 1.824 millones a efectos de operativizar la Comisión Nacional de Recuperación de Tierras Malavidas, la ley 6.899 del 2022. En esta ley se establece que un representante del Senado debe ser el presidente de esta comisión y se debe incorporar los recursos a efectos de que esta comisión pueda estar operativa. Los objetos de gastos que se incrementan en 1.800 millones son estos: el 131 es subsidio familiar, bonificaciones, honorarios, transporte, pasajes, viáticos y movilidad, imprenta, publicaciones, servicios técnicos y profesionales, papel de escritorio, útiles de escritorio, tintas, pinturas y colorantes, productos e insumos metálicos, productos e insumos no metálicos, adquisición de muebles, adquisición de equipos de oficina. A efecto de incorporar esto, señor presidente, señores senadores, se debe dictaminar con modificaciones. Presidente, tu micrófono creo que está cerrado. Disculpe, está anotado el senador Rasmussen, tiene la palabra. Sí, no, yo tenía una pregunta más, presidente. La verdad que yo no encontré en el legajo, yo había solicitado las explicaciones y no podían enviar. No sé, la pregunta era en concreto si se envió o no se envió. Bueno, ahora veo que hay modificaciones. Yo no sé si eso se introdujo como si tenemos una versión final, ¿verdad? Entonces, si no tenemos todavía respuesta, entiendo que el director administrativo de la Cámara y del Congreso estuvo la otra en la reunión, comprometió a enviar un informe, pero no está en el legajo, ¿verdad? Entonces, si es que no se envió, yo solicito que se postergue hasta tanto se envíe eso, ¿verdad? No sé si ya tiene la comisión ese informe, ¿verdad? Gracias. Gracias, senador. Senadora Desiree Masi. Y en el mismo sentido, porque yo la última vez, miren que estoy con la cámara apagada, yo otra vez pues estoy con el teléfono. No sé, ¿cuál es lo que es la preocupación? Vamos a ser sinceros. Acá hay una preocupación aparentemente que se contrate más gente, etcétera, etcétera. Yo por lo menos tengo entendido que lo que se iba a contratar y se iba a llamar a un concurso que en algún momento se habló en mesa, creo, era la parte, una pequeña parte que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con Senado TV, que yo creo que todos queremos el Senado TV, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? La presencia misma del Senado, ustedes ven cómo es diputados, ¿verdad? Y no nos quieren prestar para los jueves ni nada, ¿verdad? Ahora, presidente, yo le pregunto entonces a Ricardo a través suyo. Me parece que el único temor acá es la parte de recursos humanos u otros gastos corrientes, porque en serio, ustedes vieron, compañero, cómo está el tema de los ascensores, ¿eh? Ya es un riesgo en este momento. El tema de calefacción, todo esto, aparte del COVID que estamos bueno, yo estoy zafando, pero creo que poco, pues ya hay COVID en mi casa también. Vamos a seguir contagiando y recontagiándonos por el ambiente, el tema de la climatización. Hace 3 años que no tenemos mantenimiento de verdad y eso se siente en el Senado. Entonces, mi pregunta, presidente, es,
El tema recursos humanos está bien, o sea, ¿va a haber o no contrataciones? ¿Esto está bien explicado o no? Porque yo no quiero que me vengan a explicar el sistema de climatización, no sé, los otros, ¿verdad? Yo creo que no es luego. El mantenimiento, la refacción, creo que todos sabemos la parte del edificio que está mal, etcétera. Hay baños que están directamente clausurados en planta baja, ¿verdad? Con lo cual tenemos un problema con los funcionarios, sobre todo. Entonces, parte de contratación, eso que creo que es la parte que realmente hay así como un temor tal vez o una desconfianza de que se quiera contratar, porque lo otro no vamos a estar pidiendo que vengan a explicarnos ni mantenimiento, ni reparación, ni refacción, porque todos sabemos cómo está el edificio, ¿verdad? Realmente hay sillas que están ahí en el depósito, hay computadoras que necesitan mantenimiento, un desastre. O sea, hace 2 o 3 años desde la pandemia que nosotros al suprimir o al no gastar nada de eso, bueno, cayó todo, obviamente. Entonces, esa es mi pregunta concreta, presidente. ¿El tema de recursos humanos está bien explicado o no está? Y bueno, y si no está, que se postergue una vez más, pero que no nos vengan a explicar otra climatización, mantenimiento, refacción, que creo que todo lo que hacemos vida parlamentaria sabemos que ese edificio se cae a pedazos en este momento. Gracias. Bueno, evidentemente no hubo una respuesta a lo que se preguntó el tema de recursos humanos, por lo cual propongo postergar por 8 días otra vez este punto. No sé si, o Ricardo, si tenés alguna información. Sí. No sé si le va a dar la palabra a la senadora primero, señor presidente. Senadora Esperanza Senador. solicita. No, Senadora Esperanza. por ahí, gracias, presidente. Por ahí Ricardo tiene la información. Yo tengo entendido de que en recursos humanos hay un monto destinado a la creación de la comisión de recuperación de tierras malavidas, algo así. Creo que no sé cómo se llama la comisión, pero estudio de las tierras malavidas o la cosa así. Bueno, esa es una comisión, entonces tal vez decir, bueno, ¿cuántas personas? Me imagino que ahí hay que contratar algún personal para que funcione la comisión. Después, si leí ahí en el cuadro, hay 35 personas que no ganan el salario mínimo para equipararles al salario mínimo. Y después hablaba de guardias de seguridad y de limpiadoras. Ahí me perdí porque las limpiadoras, yo tengo entendido que está tercerizado. Entonces, si nos pueden decir son 10 limpiadoras, no sé, ponerle un poco números a eso para poder tener la certeza de cuántas personas son, etcétera. Y porque yo entendí que son limpieza, seguridad, esto que no ganan el salario mínimo y lo de la nueva comisión y el tema de TV. Había otro cuadro. Permiso, señor presidente, senadores. Sí. Esta es la última, este es lo último que nos han remitido, que han incorporado incluso en el legajo original la administración de la Cámara, y lo que han hecho es primero corregir en principio utilizaban los 12 meses de cargos que se han utilizado ya dos meses, por tanto corrigieron ese aspecto, solamente están utilizando ahora el monto que hace a 8 meses de cargos que ya se han utilizado por este año. Y luego han enviado esto, señor presidente, el día de ayer, ha incorporado el legajo original del proyecto y han explicado, pero las explicaciones son básicamente las mismas que ya están en la exposición de motivos, que ya había pasado a leer en un primer momento. Se refiere principalmente, como ustedes pueden ver, a los objetos de gasto 111 y 114. Luego se procede a la eliminación de una categoría vacante para la creación de 5 categorías en esta actividad y 4 categorías en otras actividades. Y así va explicando cada objeto de gasto. La otra parte que se refiere también a
objeto al grupo 100, es el 137, gratificaciones por servicios especiales, monto previsto para la incorporación de personal policial que dará cobertura a las casas dependientes de la biblioteca, y el monto previsto para el personal de limpieza, 10, dice, que serán contratados para el Congreso Nacional y ajustar el salario mínimo a 10 funcionarios. El otro objeto de gasto que corresponde al objeto de gasto 100, al grupo de gasto 100, es honorarios profesionales por 260 millones, ajuste de los contratos y cobertura de las nuevas comisiones. Luego todo lo demás se refiere al gasto operativo del Congreso en general. Por eso digo, presidente, allí habla 10 personal de limpieza, 5 categorías que se convierten. O sea, no sé si hay más de esto, ¿verdad? Pero no parece como una cuestión exagerada, digamos, no sé. Digo porque los rubros se están retrasando, ¿verdad? Y me parece que sí, o para la plenaria, presidente, se le pide esos detalles, porque lo que más hace ruido, pues siempre es personal de limpieza, personal, bueno, la policía no sé cómo es, esto parece que es el tema de las nuevas casas. Si podemos tener una precisión, avanzar, presidente, creo que 5 veces ya tratamos esto y a mí lo que me preocupa es que llegamos a la sesión y el 90% de lo que llegamos postergamos, ¿verdad? Entonces damos una imagen de poca seriedad. ¿Cuál es la propuesta, senadora? No, y digo nomás que no, si no hay problemas, digamos, sobre esas aclaraciones, o si no se le pide más, porque ahí pareciera como que están los rubros, ¿verdad? El tema de cuántas personal de limpieza, cuánto de seguridad, cuánto no tienen el salario mínimo, etcétera. Si se puede tener esa precisión, presidente, sería Presidente, posible Sí, ganar en la sesión. Una consulta, Ricardo. Nosotros tenemos licitado el tema de limpieza en el Senado, ¿eh? ¿O no? sobre ese punto, presidente, ¿te puedo decir algo? Sí, senadora, decirle más. Nosotros tenemos tercerizado gran parte. Ahora, las que entran, las personas que entran a nuestra oficina, a nuestras oficinas, ellas son funcionarias. El resto, todo lo que sea área común, salón, etcétera, es la famosa empresa tercerizada que no le paga, que hay problema, pero las que están autorizadas a entrar a nuestras oficinas, a las oficinas de los senadores, son funcionarios del Senado, ¿verdad? El resto no, o sea que son pocas en la realidad, por eso que se está pidiendo, y algunas comisiones especiales, justamente por el tema de poder, de seguridad, de saber quién es, de cualquier responsabilidad, etcétera, etcétera. El resto es tercerizado. Eso nomás quería aclarar, diputados, también es así. Quien entra a la oficina del parlamentario es funcionario, porque tiene una responsabilidad si ocurre cualquier cosa. Ahora sí está. Y ahora con respecto a los otros presidentes, si está esto mío, yo por lo menos quiero yo voy a votar, no sé, quiero dictaminar y que en todo caso en la plenaria, si no hay gente ya convencida, yo también voy a revisar bien, si no me convence, voy a pedir otra postergación, pero que por lo menos tenga dictamen ya, presidente, y ya decidamos en la plenaria, ¿verdad? Yo creo que más explicaciones ya no nos van a poder dar que estas. Gracias. Bueno, vamos a someter la aprobación con modificaciones, si les parece bien. Los que estén de acuerdo con la aprobación con modificaciones. ¿Vos estás con COVID, Martín? ¿O ya pasaste? Ya salí, pero me quedé con la tos porquería esta. Te vas a quedar un buen tiempo. Dios mío. 5 senadores que están votando por la aprobación con modificaciones, señor presidente. Okay. Bueno, en mayoría, entonces aprobamos con modificaciones.
Siguiente punto. Ese fue el último punto del orden del día de la comisión, señor presidente. Bueno, le agradecemos la presencia entonces y levantamos la sesión. Muchas gracias a todos. Presidente, un momento antes que salgan, por favor. Yo ahí vieron ahí están estos préstamos realmente del Ministerio de Salud. Yo al principio pensé que era, ¿cómo se llama? El famoso préstamo USF, ¿verdad? Se acuerdan, compañeros, que tenemos postergado, pero ahí está poniendo Ricardo. También le pedí a Tony, pues le iba a mandar a Esperanza. En la realidad, ¿se acuerdan que nosotros en el presupuesto general, en la realidad, el presupuesto del Ministerio de Salud, de la famosa, vamos a ampliar el sistema y qué sé yo, está basado en préstamos, 100 millones de dólares, y había sido que está acá, ¿verdad? Y eso incluye pago, ¿cómo se llama?, de vacunas. Estoy hablando del fondo rotatorio, ¿eh? Estoy hablando de lo que se acuerda la parte esta. Yo no sé, presidente, obviamente no estaba en el orden del día, pero yo aviso que voy a hacer moción de preferencia el jueves, y si ya pueden ir mirando, y Ricardo también poner ahí, porque estamos realmente, o sea, es tan mal ahí en el Ministerio de Salud. Aquella vez que íbamos, que ellos estaban para entrar, no me acuerdo qué era que pasó, una vez era que ellos no vinieron por motivo de fuerza mayor, y la segunda vez creo que nos quedamos sin quórum, presidente. Y de verdad que estos 100 millones de dólares son préstamos de este tipo calce, ¿verdad? Pero es el funcionamiento del Ministerio de Salud está ahí metido. Así que si se puede meter, presidente, como orden del día y que se le reparta ya, Ricardo, a los compañeros. Esto tenemos que tratar, sí o no, pero se está poniendo en riesgo, y supuestamente se habló con Juan Darío, le voy a preguntar a Juan Darío, pero tenemos que tratar estos préstamos de salud. Están desesperados ellos, ¿eh? Estamos teniendo problemas graves, había sido, ¿verdad? Bueno, le solicitamos a Ricardo entonces poder distribuir el proyecto a todos los integrantes. También si puedes incluir, Ricardo, el proyecto de actualización que ya me hicieron llegar, y yo te envío para que puedas compartir con la gente, que el próximo jueves, o sea, el próximo martes estaríamos tocando. Levantamos la sesión. Vamos a estar Muchas enviándole a... Dale, Muy buenos gracias. días. Nos vemos el jueves. Gracias.